¿Se ve algo? Sí, se ve. Sí, Mari, Yo veo. ahí está. Sí, yo también. Ahora sí veo. Ahí. Bueno, pero ese es el punto A. Falta la primera, Mari. Mm, esa es la última. Aguántame un ratito, que no me acuerdo entonces cuáles. Son dos, ¿no es cierto? Ah, Son tres. son tres. Una que Ahora dice sí. problema 2 y está el gráfico y el cúmulo de las fuerzas. Sí, ahora sí. Uy, espera. Ahí está. ¿Te encontraste, Mari? ¿Sí? ¿La ven? Sí. Bueno, el problema 2, nos pedía, ahí lo tengo anotado el problema, pero básicamente nos decía que tenemos un cuerpo sobre un plano inclinado a 27 grados sobre el horizontal que tiene una masa de 6 kilogramos. Nos daba como dato el mu estático y el mu dinámico. El mu estático es de 0,3 y el mu dinámico es de 0,2. Lo que yo hice primero fue hacer el diagrama y ver a qué fuerzas estaba sometido el cuerpo. Como se puede observar, solamente tenemos la masa, no está sometida a ninguna fuerza, por lo tanto el peso es la única masa que está involucrada. El peso y obviamente la normal. Bueno, como tenemos un cuerpo que no está sobre una superficie horizontal, sino que está sobre un ángulo, el peso se descompone en Px y Pi. Acá un dato que siempre tienen que tener en cuenta y tienen que saber, que la normal va a ser igual siempre al peso en I cuando tengamos un cuerpo inclinado. Eso recuerden, normal igual al peso en I. Ahora pasemos a cómo calculé las fuerzas. Como nosotros tenemos el cuerpo que está sobre una inclinación y tenemos el peso descompuesto, vamos a tener el peso en I, que va a ser igual al peso por el coseno de 27. Ahí yo les ubiqué en el gráfico dónde están los 27 del ángulo. Eso nos da el peso en I, que es igual a la normal. El peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo, que nos da el peso en X, que es 26,79 newton, y la fuerza de roce. Yo calculé dos fuerzas de roce, una fuerza de roce estática y una fuerza de roce dinámica, que mientras vamos desarrollando vamos a ver cómo se utiliza. Recuerden que la fuerza de roce siempre va ubicada en contra del movimiento del cuerpo. En este caso nosotros suponemos que el cuerpo va a caer en la dirección de P, que va a ir para abajo.
Entonces la fuerza de roce, sepan que es mu por la normal. La normal tenemos que igualar a PI. Y calculamos la fuerza de roce estática, nos da 13,71 y la fuerza de roce dinámica nos da 10,48. Ah, bueno, un detalle que me olvidé decirles que yo creo que ya lo tienen asumido, que el peso es igual a la masa por 9,8 por la fuerza de la gravedad. Y el peso nos da 58,98 newton. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Se perdieron? Díganme, así seguimos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay que repetir algo? ¿Sí se Dicen que entiende? sí. Dicen ¿Sí que se sí, Fati. entendió? Bien, entonces pasemos A ver si encuentro la a siguiente. la parte A del problema. Esta. Bueno, el punto A del problema nos pedía que hagamos el diagrama de cuerpo libre y nos pedía que justifiquemos por qué el cuerpo iba a tener deslizamiento sobre la rampa. Entonces, nosotros tenemos aquel diagrama de cuerpo libre, ya estaba más limpio lo que habíamos hecho arriba. Y ahora la justificación, ¿por qué se mueve el cuerpo? Nosotros tenemos que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0 si el cuerpo esté estático. Entonces, al resolverlo, yo acá supuse que la fuerza de roce iba a ser mayor que la fuerza en P en X para que esté igual a 0 y el cuerpo esté en equilibrio. ¿Qué fuerza de roce es la que utilizamos acá? La fuerza de roce estática, la que tiene el mu estático, que era 0,3. Entonces, al resolver el cálculo, nosotros sabemos que se puede ver claramente que la fuerza de roce es menor que el peso en X. Por eso es que el cuerpo se va a mover. Simplemente por eso. Porque cuando hacemos el cálculo se nos da que la fuerza de roce es menor que el peso en X. Entonces automáticamente ya asumimos que el cuerpo está en movimiento. Porque la fuerza en X supera a la fuerza de roce estática. ¿Eso se entendió? Acá, bueno, yo no hice el cálculo porque ya lo habíamos calculado previamente. Entonces directamente reemplazo los valores y es más rápido. En este caso fue fácil calcular las fuerzas porque teníamos teníamos el peso de la masa que era reemplazar y calcular. Bueno, sigamos. El punto B nos pedía el trabajo. ¿Podrías repetir el punto B? Recién voy a dar el punto B. El punto A, Cande. No. Ahora voy a dar el punto B. Bueno, expliquemos el punto B. El punto B nos pide el trabajo de cada fuerza. A una de cuando se desplazó 2 metros el cuerpo. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida por el ángulo que forma, bueno, tenemos por el coseno de un ángulo que forma nuestra fuerza con el movimiento. Entonces, eso recuerden siempre. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el movimiento. Calculamos el trabajo de la normal. Nuestra normal va para arriba, la distancia son 2 metros, y el ángulo que forma la normal con el movimiento, que sería PX, es 90. El coseno de 90 es 0, por lo tanto, el trabajo de la normal es 0. Ahora sigamos con el trabajo de la fuerza de roce. En este caso, nosotros vamos a considerar el trabajo de la fuerza de roce dinámico. ¿Por qué el dinámico? Porque el cuerpo ya se movió, ya está en movimiento, entonces ya dejamos de usar la fuerza estática y pasamos con la fuerza de roce dinámica. Entonces vemos la fuerza de roce por la distancia por el coseno de 180. ¿Por qué? Porque el movimiento va en contra de la fuerza de roce. Entonces la fuerza de roce con el movimiento forma el ángulo de 180. Resolvemos el cálculo y nos da menos 20,95. ¿Por qué el menos? Bueno, porque el coseno de 180 es menos 1. Y eso cambia el valor. Vamos con la del peso en X.
el peso en X va a ser la fuerza, que es el peso en X, por la distancia por el coseno de 0. Porque el desplazamiento y el peso en X van en la misma dirección, entonces no hay ángulo 0. Resolvemos y nos da 53,38. Bueno, la fuerza, el PI va a ser 0, por lo mismo, porque el movimiento con el peso en Y, el ángulo es 90, entonces es 0. Y tenemos calculados el trabajo que va a resolver, que va a realizar cada fuerza. El punto C nos pedía el trabajo neto, o sea, el trabajo total, que va a ser la sumatoria de todos los trabajos anteriores. Va a ser 0 más menos con 20,95 más 53,38, que ahí me da un total de 32,43 joules el trabajo total. ¿Se entendió? Hay que repetir algo. ¿Sí se entendió? Candela dice si podría repetir el punto B. Sí se entendió. El B. Por eso, es que el B no lo habíamos explicado cuando ella pidió que lo repitamos. Nair dice también el B. Bueno, Nair Kalisaya. el B es calcular el trabajo, que está ahí. Bueno, volvemos a repetir el punto. El B pide el trabajo de cada fuerza a una distancia de 2 metros. Entonces yo acá calculé. Capaz que no se entendió que el B es el cálculo que está ahí al costado, porque está medio raro como lo hice la distribución. Pero vuelvo a repetir. Lo que tenemos que saber para calcular el trabajo es la fuerza que está involucrada, la distancia que recorre esta fuerza y el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Para calcular el trabajo. Veamos el trabajo de la normal. Nosotros tenemos que la normal, el trabajo de la normal va a ser igual a la normal por el desplazamiento por el coseno de 90. ¿Por qué el coseno de 90? Porque la normal con el peso en X, que es el que ejerce el desplazamiento, es igual a 90, es el ángulo. Entonces, el coseno de 90 es 0, nos da un trabajo de 0. Lo mismo para el trabajo en PI. Bueno, el trabajo de la fuerza de roce, acá les dije que nosotros utilizamos la fuerza de roce dinámica porque está en movimiento. ¿Cómo calcular la fuerza de roce de punto A? Bueno, la fuerza de roce se calcula mu por la normal. La normal es igual a PI. PI es igual al peso por el coseno del ángulo. En el punto A usamos la fuerza de roce estática porque nosotros queremos saber si se mueve o no se mueve. Se va a mover si la fuerza que está en contra de la fuerza de roce va a ser superior. Bueno, y ahí se calcula la fuerza de roce. El mu estático por la normal es igual a PI, PI es igual al peso por el coseno del ángulo. Y se puede ver en el diagrama de cuerpo libre. Así se calcula la fuerza en el punto A. Gracias. Y en el punto B, lo único que cambia es el coeficiente de fricción, el mu, que cambiamos por el mu dinámico, ya que el cuerpo se movió 2 metros. Bueno, sigamos con la fuerza, entonces el trabajo de la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza de roce dinámico por la distancia por el coseno de 180. Sí, coseno de 180. ¿Por qué 180? Porque la fuerza de roce está contraria al desplazamiento. Entonces forma un ángulo de 180, que también se puede visualizar en el diagrama de cuerpo libre. Y por último calculamos el trabajo del peso en X, que
es el peso en X por la distancia, que son los 2 metros, por el coseno de 0. ¿Por qué? Porque el peso en X tiene la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo que forman es 0. La sumatoria de estos trabajos que se realizaron nos da igual al trabajo neto, que en este caso es 32,43. ¿Ahora sí se entendió? Es el punto B, el trabajo individual de cada uno, y el punto C es el trabajo neto. Sí, sí. Bueno, ahora pasemos al último punto. Mari, ¿puedes pasar la imagen, por favor? Ya lo encuentro. Dale. Este, ¿no? Sí. Bueno, en este punto nos pedía la velocidad final con la que se iba a desplazar el cuerpo. Entonces acá, ¿qué hacemos? Bueno, consideramos que el cuerpo se movió los 2 metros, que es el dato que ya teníamos, desde el inicio hasta su velocidad final, hasta su posición final, que son los 2 metros. ¿Qué se hace? Sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración. Acá yo pongo que es Px menos la fuerza de roce dinámica, distinto a lo que puse en el punto A. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el peso en X es mayor que la fuerza de roce, por eso hay movimiento. Por lo tanto, va a ser Px menos fuerza de roce. Acá también reemplazamos, ya va a ser fuerza de roce dinámico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, ya no está estático, entonces ya hay movimiento, usamos la fuerza de roce dinámica. Ya no va a ser igual a 0 por lo mismo, porque no es estático. Entonces aquí es igual a sumatoria de la fuerza a la masa por la aceleración. Acá lo que tenemos que calcular es la aceleración para saber cuál es nuestra velocidad final, lo que nos pide. Hacemos el despeje y nos da una aceleración igual a 2,7 metros sobre segundo cuadrado. Y ahora ya aplicamos cinemática, que es lo que ya tienen que saber bien. Y utilizamos la fórmula. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento. La velocidad inicial es 0, porque estaba en reposo. Despejamos y nos da que la velocidad final es igual a 3,29 metros sobre segundo. Y ya está. El punto es más que nada, tiene una parte de cinemática que tienen que saberlo del parcial anterior. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, eso es todo de este punto. Si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono y hacer la pregunta o la pueden hacer por los comentarios. Esa no la entendí. Bueno, volvamos a explicar. En el punto D nos pide la velocidad final del cuerpo cuando recorrió los 2 metros. Entonces, nosotros planteamos la sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque para calcular la velocidad, lo único que podríamos calcular antes es la aceleración. No puedes calcular directamente la velocidad. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en X, igual a la masa por aceleración. Las fuerzas involucradas acá son el peso en X, que es la que provoca el movimiento, menos la fuerza de roce dinámico, que en este caso ya es dinámico porque ya hay un movimiento, deja de ser estático. Igual a la masa por la aceleración. Despejamos, la aceleración queda igual al peso en X menos la fuerza de roce dinámico sobre la masa. Todos son datos conocidos, todos son datos que ya calculamos, se reemplaza y nos da un igual de 2,7 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración involucrada en un problema. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos cinemática. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por la aceleración por el desplazamiento.
La velocidad inicial sabemos que es 0 porque estaba en reposo, entonces se va. La aceleración ya la calculamos, el desplazamiento lo tenemos, que es 2. Se despeja la velocidad final y nos da igual a 3,29 metros sobre segundos cuadrados. Y ese es el problema. Ahora sí, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, activen su micrófono o déjenla en los mensajes. Bien, Bueno, parece que no hay preguntas ni dudas, así está que bien. Dejo de compartir. pasamos al punto 3, que no sé qué no tenían que dar. Yo. Bueno, te lo dejo, Dale, se los Fati. dejo a Ezequiel, se los dejo a Ezequiel para que... Ah, dato que me olvidé de decir de mi problema, que es muy importante, que la superficie era rugosa, por eso es que hay fuerza de roce, chicos, perdón. Bueno, igual en el dibujito se ve que le hice el rugoso ahí con marrón. No era lisa. Ahora sí, ese, te dejo. De 10, Fati. De 10 la aclaración. Bueno, el punto que me tocó a mí no es muy largo ni difícil. Solamente hay que aplicar la ley de Hooke. Em, Ahora le comparto pantalla. ¿Pueden ver en pantalla? Sí, sí se ve. Genial. A ver. El punto este que tengo acá, el 3. Bien, Gastón me dice que sí se ve. Bueno, en este problema dice cuando un objeto de 2,50 kilogramos se cuelga verticalmente de cierto resorte ligero, el mismo se estira 2,76 centímetros al llegar al equilibrio. A. ¿Cuál es la constante de fuerza del resorte? B. Si se quita el cuerpo de 2,50 kilogramos y se coloca un bloque de 1,25 kilogramos, ¿cuánto se estirará el resorte? Y C. ¿Cuánto trabajo deberá realizar un agente externo para estirar el resorte 8 centímetros a partir de su posición sin estirar? Bueno, acá saben que tenemos que sacar los datos. Tenemos en el punto A, nos piden que con esta masa y con esta longitud, calcular la constante del resorte. ¿Se acuerdan que la ley de Hooke para resortes, ley de Hooke, eh, decía que teníamos una fuerza que tenía sentido contrario, pues tiene un negativo, tiene una constante de resorte por el elongamiento o la elongación de cuánto se tira el resorte. A nosotros lo que nos está pidiendo en el punto A es la constante de esta K. ¿Sí? Ahora, ¿cómo planteamos el problema? Sabemos que es un resorte que está cuelga verticalmente. ¿Sí? Lo vamos a pasar. Acá tengo el gráfico del resorte. Está colgando del techo, supongamos. Acá tenemos el resorte. Tenemos la masa M que está colgando de la punta del resorte. Y bueno, sabemos que la masa es de 2,50, la elongación es de 2,76 centímetros. Yo voy a pasar aquí, pero como
estamos trabajando en el eje de las Y, le ponemos Y. Acá tenemos la ley de Hooke, ¿sí? Como le había explicado recién, ahora lo que tenemos que hacer es, si nos piden la constante K, tenemos que despejar este término. Esta elongación I va a pasar al otro término dividiendo. Estamos multiplicando, pasa dividiendo. Ahora vemos que F, la fuerza en punta del resorte, sería el peso de la masa M. ¿Y a qué era igual el peso de un cuerpo? El peso era igual a M por G. ¿Sí? Y esto era igual a la fuerza en nuestra fórmula. Entonces fuerza va a ser igual a M por G sobre I, que es la longitud que se estiró el resorte. Acá vemos que antes de hacer esta cuenta hay que pasar estos centímetros, tenemos que pasarlo a metros para que trabajemos todo en la misma unidad. Si pasamos de 6 centímetros, eso tenemos que dividirlo por 100 para que esté en metros. Eso nos da 2,36 dividido 100 nos da 0,0276. Acá estarían metros, acá tenemos metros sobre segundos al ¿Cómo se cuadrado obtiene y el acá tenemos punto I? en kilogramos. ¿Cómo se obtuvo el punto El I? punto I, esta ¿Ese? I que tenemos acá, Ese. este I, Sí. esa es la elongación que nos dan de dato acá, mira. El mismo se estira 2,76 centímetros. Teníamos el resorte, viene, se estira. Lo que se estira el resorte es lo que utilizamos, es la elongación que utilizamos acá en la fórmula de la ley de Hooke. Yo lo llamé I, pero podría llamarlo cualquier X o D o cualquier letra que se me ocurra. Le puse I solamente porque estamos trabajando en el eje vertical de las I. ¿Se entendió? Creo que Candela me estaba preguntando. Sí. ¿Se entendió? Dijo que sí. ¿Qué pasó? Ah, bien. Pensé que había sido vos, Pati. No, no. Bueno, teníamos esto. Bueno, teníamos gramos, metros sobre segundo. Y bueno, si vemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es la unidad de Newton sobre metros. Y haciendo esta cuenta, reemplazamos, bueno, la masa 2,5, que es la masa que tenemos que cuelga del resorte, por G, que es la aceleración de la gravedad, que es 9,8, sobre la elongación esta que teníamos acá. ¿Sí? Eso nos da 887,7 newton sobre metros. Ahora vamos a la parte B, que nos dice que si se quita el cuerpo de 2,5 kilogramos y se coloca un bloque de 1,25 kilogramos, ¿cuánto se estirará el resorte? Lo único que hay que hacer es que con la misma fórmula de la ley de Hooke, ahora nos están dando otra masa. En vez de usar la masa de 2,5, ya no la usamos, ahora usamos esta, que es de 1,25. El resorte no cambia, así que la constante va a seguir siendo la que calculamos recién. Si no se cambia el resorte, no cambiamos la constante. La constante va a ser la misma siempre en todo el ejercicio. ¿Sí? Ahora, la fuerza va a seguir siendo la misma, que es la única fuerza que tenemos en la punta del resorte, que es el peso. ¿Sí?
era M por G igual a K. K, la constante del resorte, por la elongación I, o el estiramiento que recorre el resorte, como quieran llamar. A nosotros nos están pidiendo cuánto se va a estirar cuando la masa sea de 1,25. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar lo que se va a estirar, que es esto. Despejamos y va a quedar M por G sobre K. M dijimos que era 1,25, G, bueno, la constante, la aceleración de la gravedad, y K es la constante del resorte que acabamos de calcular. Toda esa cuenta, bueno, acá si ponemos las unidades, M está en kilogramos, esto es metros sobre segundos al cuadrado, que ya dijimos que todo esto, que Newton es igual a kilogramos, wow, no sé bueno, aquí abajo, Newton es igual a kilo, Dios mío, gramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces todo esto va a ser Newton, con este Newton que tenemos en el denominador se va a simplificar. Y este metro que está dividiendo acá abajo va a pasar arriba. Y haciendo otra cuenta, nos va a quedar de 0,0138 metros. Y a eso lo puedo pasar a centímetros. El problema no dice en qué unidad hay que pesarlo, pero lo puede pesar en cualquiera de las dos unidades. Lo único que tenemos que hacer es acá multiplicar por 100. Entonces, si multiplicamos por 100, corremos la coma a dos lugares y nos queda 1,38 centímetros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí? Sí, ese. Todo bien. Sí, bien, genial. Este es el punto B. Sí, miren que no es muy complicado, no hay nada de otro mundo, hay que solamente aplicar la ley de Hooke, que es esta nada más. ¿Sí? Ahora, en el punto C dice cuánto trabajo deberá realizar un agente externo para estirar el resorte 8 centímetros a partir de su posición sin estirar. O sea, si yo vengo y agarro la punta del resorte de acá y lo estiro, yo soy el agente externo en este caso. A suerte el agente externo era la masa M de 2,5 o de 1,25. Bueno, y acá trabajo. Trabajo, si se acuerdan, teníamos, cuando tomamos un resorte, tenemos el trabajo va a ser igual a la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. ¿Sí? Teníamos eso. La energía potencial elástica final va a ser, obviamente, acá tenemos el resorte que dice que se estira. Bueno, planteemos primero el ejercicio. El resorte se estira de reposo, o sea, de una posición 0. Acá podemos decir que esta longitud es la posición 0 y se estira, se hace más largo, hasta los 8 centímetros. ¿Sí? Acá hay un agente externo que puede ser una mano que está estirando el coso o alguna máquina, cualquier otra de esas cuestiones. Esto lo hacíamos en el laboratorio, creo, de física, que ponen un bracito colgando, un bracito de topecita. Acá se veía la ley de Hooke. Para que se fijen algo, era exactamente lo mismo, nada más que tenía acá un pie con una base, y acá quedaba este brazo, del brazo se colgaba un resorte y acá tiene un gancho. De ese gancho le pegábamos pesita.
y salí del laboratorio. Y ibas viendo cuánto se iba estirando el resorte, cada vez que le agregaban más masa. Bueno, volviendo al ejercicio, teníamos esto, entonces acá vamos a tener posición final, o sea, la energía potencial elástica final va a ser cuando el resorte ya se estiró los 8 centímetros. La inicial es cuando estamos a los 0. No, el resorte nunca se estiró. Si usted tiene un resorte cerca o ven algún resorte por ahí, van a ver que cuando está sin estirar, nadie lo toca, está comprimido el resorte. Cuando uno agarra de un lado y estira del otro, va a ver que se va a tener una cierta longitud. Y de ahí es nuestra forma de análisis. Esa longitud en este caso son 8 centímetros. Entonces inicialmente no está estirado nada, final se estiró 8 centímetros. Entonces vemos que la energía potencial elástica inicial va a ser 0 porque la distancia esta de 0. Todo este término se va a anular. Solamente vamos a tener la energía potencial elástica final, que va a ser un medio, acá se me borró el 2, un medio de K por la distancia, lo que se estiró, al cuadrado. Un medio de K, como el resorte no cambió, va a seguir siendo el mismo, va a seguir teniendo la misma constante del resorte que era esta, que era 887,7 newtons sobre metros. Por la distancia que se estiró, acá tenemos 0,08, o sea, a estos 8 centímetros lo pasamos a metros. 8 centímetros. ¿Cómo hacíamos la cuenta esa? Era que, ¿cómo lo hacíamos? 1 centímetro son, a ver, ayúdame. Dígame aquí, de paso borro esto. Veis en el lugar acá. ¿Cómo hacíamos el pasaje de unidades? Esa la tiene que tener remita ya. Teníamos que ahí respondió Luciano Mani, perfecto Bruno. Teníamos 8 centímetros. Tenemos que 100 centímetros son 1 metro. ¿Sí? Entonces acá lo simplificamos 2 centímetros y nos queda metro. 8 por 1 dividido 100, eso nos da 0,08 que tenemos acá. Elevado al cuadrado por los 887,7 y dividido 2 nos da 2,84 joules, que son la unidad de trabajo. ¿Se entendió esta parte? Esta parte está quizá un poco más complicada. ¿Se entendió? Luciano me dice que sí. Bruno sí. Cele sí. Bueno, si alguien no entendió, dígame. No tengo drama, vuelvo a explicar algún punto. No estaba muy complicado, así que también no es. Pero si no entienden, díganme. Muy bien, se entiende. Bueno, ahora sigue el punto 4 que le toca a Paulita. Ahí, Paulita. Sí, acá estoy. Se durmió la Pau. Se durmió la Pau. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Pau. Ah, Yo sí. Sí, bueno, Pau. entonces
Ahí te dejo la pantalla. Dale. Todo tuyo, Pau. Me hace frío. Sí, hace bastante frío. Dale, Pau. Bueno, ahí se está. Ahí se ve. Sí, Pau. Bien. Entonces sigamos con el punto 4 de, bueno, de este trabajo de energía. A ver. Bien, a mí me tocó este. Que dice, un auto de 1425 kilogramos parte del reposo sobre una pista horizontal. Suponiendo que la fuerza de rozamiento es constante y vale 15 kilogramos fuerza, calcule. Primero, me piden la aceleración que es preciso comunicar al auto para alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora en 800 metros. Para este primer punto, o sea, acá, como ven, tengo dibujado, como dice que el auto parte del reposo, bueno, velocidad inicial cero, y que en 800 metros alcanza una velocidad de 120 kilómetros por hora. Primero hay que ver si están bien todas las unidades. Como ven acá, dice 120 kilómetros por hora y acá metros, entonces o paso estos kilómetros o paso estos metros. ¿Sí? Yo opté por pasar estos kilómetros por hora a metros por segundo, que me da un total de 33,3 metros por segundo. Para este primer punto usan cinemática, eh, no hay más, digamos, que cinemática. Vieron la ecuación, la complementaria, la que no depende del tiempo, porque si tengo la otra, la cuadrática, que involucra tiempo, voy a tener dos incógnitas y no me conviene. Entonces opté por esta, que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la distancia. ¿Sí? Y lo único que me toca hacer es reemplazar los datos, que sería acá la velocidad final, que es la velocidad que quiere alcanzar el auto. La velocidad inicial es cero porque parte del reposo y bueno, dos veces la aceleración. Aceleración es mi incógnita por la distancia que recorrió, que son los 800 metros. Todo esto despejo y bueno, ahí me da el valor de la aceleración, que son 0,69 aproximadamente. Sí, bien, hasta ahí fácil, claro. Ahora vamos acá, la parte B. La parte B me pide el trabajo que habrá realizado el motor desde el momento en que parte hasta el instante que alcanza los 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Ustedes saben que trabajo, bueno, es fuerza por distancia. Si yo quiero sacar, digamos, el trabajo que realiza el motor, sería la fuerza que realiza el motor por la distancia que recorre. Yo no sé en qué dirección y en qué sentido está dirigida, digamos, la fuerza que hace el motor del auto, ¿sí? Entonces no puedo ir por esa parte de trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿qué hago? Puedo ir por otra ecuación, que es el teorema de trabajo de energía, que ustedes ya lo saben, que se acuerdan que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. O es lo mismo decir que la variación de la sumatoria de los trabajos efectuados sobre el cuerpo sería esta parte. O sea, la sumatoria de todos los trabajos efectuados sobre este cuerpo, de todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Hago mi diagrama de cuerpo libre para saber qué fuerzas actúan sobre el cuerpo, que sería el auto. ¿Sí? Ustedes saben que actúa fuerza peso, fuerza normal y la fuerza de rozamiento, que me la dan como dato, ¿sí? Bien, entonces, más la fuerza, digamos que es la fuerza del motor, que no, bueno, no la dibujamos acá porque no sabemos, digamos, dónde está. Entonces, la sumatoria de los trabajos de todas estas fuerzas es igual a la variación de la energía cinética. ¿Bien? Ahí se va entendiendo hasta ahí, ¿no? ¿Quedó claro?
Si pueden responder, chicos, si van entendiendo hasta ahí, que no tienen dudas. Dicen que sí. Gastón, Lucas, Bruno, Luciano, dicen que sí. Bien. Entonces, vamos por primero, bueno, el trabajo del motor, que es bueno, el trabajo que yo quiero saber, más el trabajo que realiza qué fuerza, la fuerza de rozamiento. Entonces voy y analizo la parte de la fuerza de rozamiento. Acuérdense que siempre tienen que hacer sus consideraciones para dónde quieren que sea positivo. Yo puse que todo lo que va hacia la derecha positivo, ¿sí? Entonces, como la fuerza de rozamiento es una fuerza que va en sentido contrario a donde yo considero positivo, me va a quedar menos, acá abajo ven, menos fuerza de rozamiento por la distancia, ¿sí? Ahora vamos con la fuerza, el trabajo que realiza la fuerza normal, que es esta. Bien, la fuerza que realiza la fuerza normal es perpendicular, digamos, al movimiento del auto. Y ya saben que ustedes saben que toda fuerza que esté perpendicular al vector desplazamiento, no hay trabajo, es cero, ¿sí? Ustedes mismos saben, por el coseno de 90, cero. Lo mismo va a pasar con el trabajo de la fuerza peso. Bien, y todo esto igual a la variación de la energía cinética. Y me voy acá abajo. Ahora lo que voy a tener es trabajo del motor y bueno, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Igual, la variación de la energía cinética, bueno, un medio de la masa por velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Como a mí el problema me dice que parte del reposo, entonces todo esto, todo este término se me va a hacer cero. Ahora me va a quedar más simplificado todo esto, ¿sí? Yo lo que quiero saber es el trabajo del motor, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo el trabajo del motor. Todo esto que estás restando acá, que es la fuerza de rozamiento por la distancia, lo paso sumando acá al otro miembro, ¿sí? Y ahora lo único que me queda es reemplazar valores. Yo tengo la masa del auto, tengo la velocidad final del auto, que bueno, me la dan de dato. La fuerza de rozamiento, bueno, acá a nosotros nos dan como kilogramos fuerza. Haciendo el pasaje, o sea, conversión de unidades, me da aproximadamente 147 newtons. Bueno, por la distancia, pues la distancia que está recorriendo, que son los 800 metros. Entonces lo único que me queda es resolver y ya me da el trabajo de motor, que son 909.266,7 joules. No se olviden de la unidad. ¿Entendieron el punto B? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos, el punto B o quieren que lo vuelva a repetir? Candela dice el punto B. ¿Qué pasó, Candela, con el punto B? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Querés que lo vuelva a repetir? Sí, dice Bien, Candela. lo vuelvo a repetir. En el punto B me piden el trabajo que realiza el motor del auto desde el momento que parte, o sea, desde que parte del reposo hasta que alcanza los 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Yo no puedo ir directamente a esto de fuerza, o sea, trabajo igual a fuerza por distancia, porque yo no sé, digamos, dónde está ubicada la fuerza, tampoco sé qué sentido y qué ángulo tiene, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Opto por aplicar el teorema de trabajo de energía. Acuérdate vos que el teorema de trabajo de energía es igual al trabajo neto o el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Acuérdate que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos efectuados por las fuerzas que actúan sobre el objeto, en este caso el auto. Entonces vos ya sabes qué fuerzas actúan sobre el auto, que es la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza del motor. ¿Bien? Entonces, como vos sabés que es sumatoria de todos los trabajos, entonces vas a hacer sumatoria de todos los trabajos efectuados por todas las fuerzas. Primero vas por el motor. El trabajo del motor queda ahí, pero no puedes hacer nada, que es lo que quieres averiguar. Ahora, ¿qué otro trabajo hay? El trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza normal y el trabajo de fuerza peso.
Acá en el trabajo de fuerza, peso y fuerza normal es cero. ¿Por qué? Porque ambas, digamos, son perpendiculares al desplazamiento que realiza el auto. ¿Sí? Acuérdate que coseno de 90 es cero, entonces acá se va a hacer cero el trabajo acá y cero el trabajo acá. Y te queda simplificada, digamos, la ecuación. Ahora solamente te queda trabajo de motor, que es lo que quieres averiguar, y el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de fuerza de rozamiento es fuerza de rozamiento por distancia. ¿Por qué menos? Yo considero de que todo lo que va hacia la derecha es positivo. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se está oponiendo, entonces va a ser negativo. Que va a ser igual, bueno, a la variación de la energía cinética, que ya sabes cuál es, un medio de la masa por velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Como vos te dice que el auto parte del reposo, entonces tu energía cinética inicial va a ser cero, porque no hay velocidad. Entonces lo único que te queda hacer es despejar trabajo del motor, que esto que está restando pasa sumando, y bueno, lo único que te va a quedar es reemplazar valores, que te lo dan como dato. Y ya vas a obtener, digamos, el trabajo del motor. ¿Quedó claro, Cande? Bien, entonces llegamos con el punto C. En el punto C me piden la potencia que desarrolla el motor en el instante que alcanza la velocidad de 120 kilómetros por hora. Acuérdense que potencia, ¿qué era? Potencia era la rapidez con la que se efectúa el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo del motor. Entonces voy a tener que trabajar, digamos, con lo que calculé acá. ¿Sí? Ahora, la potencia, ¿qué era igual? La potencia era igual a trabajo sobre tiempo. Y ahora, ¿cómo calculo tiempo? Y utilizo cinemática para esto. ¿Sí? Utilizo la ecuación cuadrática que ustedes ya conocen por cinemática. Lo único que tienen que hacer es despejar tiempo y ya. Y a mí me da, digamos, 48 segundos. Ahora lo único que tienen que hacer es reemplazar trabajo de motor, que ya lo tengo acá, y bueno, tiempo, que ya lo calculé. Y ya me da, digamos, y a mí me da el trabajo que me da 18.943. ¿Qué unidad? Watt, no se olviden de eso. Acá me olvidé de poner, pero la unidad de potencia es watt. Sí, quedó claro ahí el punto C, que era facilito. Bien, entonces, punto D. El punto D me dice, me pide la distancia que recorrerá hasta pararse si cuando va a 120 kilómetros por hora se desconecta el motor. Bien. Acá me estaba diciendo que me está pidiendo la distancia que recorrerá hasta pararse. Cuando dice hasta pararse significa que su velocidad final va a ser cero. Bien, y como se desconecta, digamos, el motor está parado, el motor ya no va a realizar trabajo. Entonces hago lo mismo que hice acá en el punto B. Aplico el teorema de trabajo y energía, pero ahora yo no voy a tener este trabajo del motor, ¿sí? Porque como no hace o sea, se desconecta el motor, va a ser cero. Y trabajo de la normal es cero y trabajo del peso es cero. Lo único que voy a tener es el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y como me dice que tengo que calcular hasta que se detiene, entonces significa que, no va, que va a tener velocidad final cero. Entonces mi energía cinética final va a ser cero. Lo único que me va a quedar, energía cinética inicial, va a ser igual a trabajo de la fuerza de rozamiento. Y lo único que me toca es despejar distancia, porque es lo que me piden, y listo. Y queda calculada la distancia, que me da 5.385 metros. Y eso era todo por el problema 4. ¿Les quedó claro? Bien, bien. Lo bueno, sí, entendieron entonces.
No estaba difícil el problema. Estuvo tranqui. Sí. Ahora le toca a Álvaro. Sí, no sé si está. Álvaro, ¿estás? De que está. Ahora que no está ¿Está? escuchando, no sé. Entonces. Álvaro. ¿Cómo le va a todos? Sí, Álvaro. No se baja el volumen. Viendo la Está viendo la tele. novela, el Álvaro. Está viendo la Hace novela. frío. Sí, me estoy congelando los pies. Yo también. Yo acabo de almorzar. Bueno, entonces Álvaro, sí. ¿Segura que sacaste haciendo así en el punto B? ¿Ya? ¿Cómo? El ¿Segura punto que sí D, sacaste Paulita. de aceleración? Porque me da diferente. No es aceleración, es distancia, porque piden distancia. Pero si usas la velocidad. Em, claro, sí, pero ¿cuánto te da vos, Candela? A ver, me da 5.374,72. Claro, o sea, yo lo que pasa es que a mí me da así porque yo uso todos los decimales, a lo mejor vos no usaste todos los decimales, o por ahí yo también me comí algún decimal, pero yo siempre trato de utilizar todos los decimales de la calculadora. Puede ser por eso, digamos, pero te da, digamos, aproximado, te da 5.300 y algo. Ujú. Sí, es cosa de decimales. Por eso traten siempre de usar todos los decimales de la calculadora, todos. Bueno, Álvaro, te toca. Voy a comenzar. Ahí pongo presentar la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. No sé si se ven bien los números, así lo agrando un poco más. De la Haces compu un- sí se ve bien, pero del bueno, el celu celu. más o menos. No. Entonces no lo quiero agrandar mucho porque después se No, sí pixelea. se ve. No, del celu sí se ve. Va, sí. Yo sí veo. Bueno, igual ahí quedó. Bueno, a mí me tocó el punto 5, obviamente el TP6, que nos dice que un cajón de 50 newton. Este es nuestro primer dato. Y tienen que tener en cuenta que en este caso nos dice newton. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este no sería la masa, sino lo que sería es el peso. Por lo general, en los ejercicios casi siempre nos da la masa, en este caso, por la unidad, nosotros sabemos que es el peso. Dice, está siendo arrastrado hacia arriba de un plano inclinado por una fuerza de 70 newton. Paralela al plano, de modo que al desplazarse de A a B se efectuó sobre el cajón un trabajo neto, este es nuestro otro dato, de 600 joules. Y nos están pidiendo que calculemos el ángulo de ese plano inclinado y que expresemos el rozamiento. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos un cuerpo, que sería, bueno, en este caso este rectángulo que yo hice, arrastrado sobre este plano inclinado. Nos están diciendo que tenemos que calcular el ángulo de ese plano inclinado cuando nosotros arrastremos a este cuerpo hacia el punto B. Bueno, yo lo puse que acá, a ver dónde está. Va a ser el punto B acá en la punta, y el punto A lo podemos tomar en cualquier parte del intervalo. En este caso yo lo voy a tomar acá abajo en el borde. Ese va a ser mi punto A. Bueno, para empezar esto nosotros tenemos que hacer lo que sería un diagrama de cuerpo libre. Bueno, yo lo hice acá en este caso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un peso, que siempre los cuerpos van a tener un peso. Como está apoyado, va a tener lo que sería la normal, perpendicular a donde está apoyado, y una fuerza. Esas serían nuestras tres componentes, nuestras tres fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Bueno, en este caso, en el caso del peso, tenemos que descomponer en dos fuerzas. Sería la PI y la PX. Acá tenemos lo que serían nuestras dos fuerzas del peso, descompuestas obviamente para que estén todos en el eje de coordenadas.
Bueno, hacemos lo que sería la sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza en X va a ser igual. Bueno, yo acá, como en todos los ejercicios, lo tomo positivo hacia la derecha. Acuérdense de indicar para dónde va a ser positivo y negativo. Positivo para la derecha y para arriba lo voy a tomar como positivo también. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos el peso en X y la fuerza. Como el peso en X va hacia la izquierda, lo tomo como negativo. Y la fuerza va hacia la derecha, es positivo. Igual a masa por aceleración. Bueno, ahora vamos a la fuerza en Y. La fuerza en Y que tenemos, la normal y el peso en Y. La normal va hacia arriba, va a ser positiva, y el peso en Y va a ser negativa. El peso que es masa por gravedad, y como es en Y, sería por coseno del ángulo. Igual que el peso en X, sería la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Ese sería el peso en X. Bueno, en este caso, la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 porque no va saltando el cuerpo, sino que se desplaza horizontalmente. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos plantear lo que sería una ecuación de trabajo. O sea, el trabajo total neto, ¿a qué sería igual? Nosotros, ¿qué fuerzas nos generan trabajo? Nosotros tenemos acá en este caso lo que sería 4 fuerzas. Tenemos el peso en X, la fuerza, la normal y el peso en Y. La normal y el peso en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares al movimiento. Y bueno, la fuerza en X, el peso y la fuerza van a tener un valor. Así que el trabajo neto total de 600 joules van a ser efectuados por el trabajo de la fuerza y el trabajo del peso en X. Las otras dos no, porque van a ser igual a 0. Bueno, una vez que ya sepamos esto, que el trabajo de la fuerza más el trabajo del peso en X igual a 600 joules, simplemente reemplazamos. Trabajo a qué es igual. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que está formando eso. En este caso, nosotros tenemos la fuerza, esta, la que está acá, por la distancia que recorre de A hasta B, por el coseno de qué ángulo, 0 grados, porque es donde está moviéndose el cuerpo, por coseno de 0, más peso en X. El peso en X que dijimos que era igual acá, masa por gravedad por el seno del ángulo. Sería masa por gravedad por el seno del ángulo, por la distancia, que yo lo llamé delta de X, acá si lo vemos, lo pasé en limpio, sería delta de X de A hasta B, por el coseno del ángulo, que en este caso, ¿qué ángulo es? Está yendo hacia la izquierda. Es todo este ángulo, sería 180 grados. Igual a 600 joules. Bueno, una vez que tenemos eso, resolvemos lo que se puede resolver hasta acá. Sería fuerza por distancia por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es igual a 1, así que directamente es como que se simplificaría porque estamos multiplicando. Acá tenemos coseno de 180. El coseno de 180 es igual a menos 1. Entonces este positivo se lo transforma en negativo. Y nos quedaría masa por gravedad por el seno del ángulo por la distancia, igual a 600 joules. Bueno, nos detenemos acá y analizamos. La fuerza la tenemos, sí, la tenemos, son 70 newton. La distancia la tenemos, no sabemos cuánto mide desde acá hasta acá. ¿Soy yo o se cambió de signo al simplificar? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Se cambió algún signo allá al simplificar? Acá, Sí. sí, acá se cambia de positivo a negativo porque el coseno de 180 es igual a menos 1. Si ustedes ponen en la calculadora, coseno de 180 es menos 1. Por eso que acá se pone negativo. Acá el coseno de 0 grados es 1. Así que simplemente es como que
o no estaría o se simplifica directamente porque es multiplicación. Todo número multiplicado por 1 va a seguir dando el mismo número. Y bueno, acá en el de 180 es menos 1, así que todo este término, al ser multiplicación, pasaría a ser negativo. Por eso es que cambia el signo. No sé si esa era tu pregunta o era otra. Esa es, Álvaro, me parece. ¿Esa era? Ah, buenísimo. Cualquier cosa, si no era esa, pregunta de vuelta, no hay problema. Sacamos todas las dudas. Bueno, seguimos entonces. Bueno, delta de X no lo conocemos, pero sabemos que va de A hasta B. Bueno, masa, gravedad, nosotros sabemos que masa por gravedad es el peso, o sea que también tenemos esto. El seno del ángulo, el ángulo no lo conocemos, delta de X tampoco lo conocemos, así que bueno, necesitamos conocer tanto delta de X, el ángulo que es lo que nos piden calcular, y bueno, obviamente también delta de X que es lo mismo. Así que bueno, procedemos a calcular delta de X. ¿Cómo calculamos delta de X? Nosotros tenemos también otro dato que también lo empezamos utilizando acá, que es el trabajo neto. El trabajo neto va a ser igual a la variación de la energía potencial, porque acá tenemos en una altura. Nos está diciendo que el bloque asciende y llega a un punto. En ese punto va a tener energía potencial. Y como dice que no hay fuerza de roce, el trabajo no se disipa o no se pierde. O sea que va a ser igual, tanto el trabajo neto igual a la variación de energía potencial. Bueno, el trabajo neto va a ser igual a la variación de energía potencial, masa por gravedad por altura, menos masa por gravedad por la altura inicial. Nosotros la altura inicial no nos dice en cuánto empieza, así que tranquilamente podemos poner que donde empieza en 0, en A quiero decir, perdón, va a ser igual a 0. ¿Para qué pongo que valga 0? Para que todo este término se me simplifique. Acá en este caso, si a ustedes no les dice dónde empieza, siempre les conviene poner el 0 en donde inicia el movimiento. ¿Para qué? Para que la energía potencial siempre se le haga 0. Bueno, una vez que pongamos que la altura inicial es 0, se nos simplifica todo este término. Entonces nos queda que el trabajo neto va a ser igual a la masa por gravedad por la altura. De acá nosotros que queremos calcular la altura. Despejamos la altura y nos quedaría trabajo neto y todo esto que está multiplicando pasaría dividiendo, masa por gravedad. Masa por gravedad dijimos que era el peso y el peso es 50 newton. El trabajo neto son 600 joules. Joules, recuerden que es newton por metro. Entonces, este newton se va con newton y nos queda metro. 600 dividido 50 es 12 metros. Calculamos la altura, 12 metros. ¿Para qué queremos calcular la altura si no nos piden? Capaz que se estarán preguntando. Bueno, nosotros conociendo la altura, ahora vamos acá a la segunda imagen. Acá conociendo la altura, nosotros sabemos que desde el punto A hasta el punto B recorrimos lo que sería un delta de X, la distancia que nosotros necesitamos calcular acá, en la primera ecuación que empezamos a sacar. Entonces, con una simple trigonometría, sacamos lo que sería seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto, ¿cuál sería? La altura. Y la hipotenusa, ¿cuál es? El recorrido, el delta de X. Entonces, acá podemos despejar lo que sería el delta de X, conociendo ya la altura. Bueno, despejamos delta de X, esto pasaría multiplicando, esto va a pasar dividiendo, nos queda que delta de X es igual a la altura sobre el seno del ángulo. Entonces ya sabemos que el delta de X va a ser igual a esto. Entonces esta parte, la altura y el seno del ángulo, lo reemplazamos donde iría el delta de X. ¿Para qué hacemos esto? Para sacar lo que sería una incógnita, pues en este caso tenemos dos incógnitas, el ángulo y el delta de X. Al reemplazar el delta de X, ponemos lo que sería la altura, que la calculamos acá, que ya la conocemos, y el ángulo. Y este ángulo, al ser el mismo que este ángulo, nos quedaría una sola incógnita. Así que bueno, hicimos todo lo que sería esta parte y este triángulo para sacarnos de una incógnita y dejar solamente una. Bueno, una vez que
reemplazamos el delta de x, nos quedaría fuerza por la altura sobre el seno del ángulo, menos masa por gravedad por el seno de este ángulo, por el delta de x, que era altura sobre el seno del ángulo, igual a 600 joules. Como toda esta parte es una multiplicación, se puede simplificar el seno del ángulo con el seno del ángulo. Entonces ya se nos hace cada vez más chica la ecuación. Nos quedaría fuerza por altura sobre el seno del ángulo, menos masa por gravedad por altura, que es lo que nos queda de acá, igual a 600 joules. Bueno, de acá, esto que está restando, lo pasamos sumando, ya empezamos a despejar para que nos quede el ángulo solo. Bueno, despejamos esto. Ahora, para que nos quede esto, nosotros tenemos que hacer multiplicar todo esto, o sea, esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, y todo esto que va a estar multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría, acá en la segunda imagen, seno del ángulo igual a fuerza por altura sobre todo este término, que sería 600 joules más masa por gravedad por altura. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto, nos fijamos. Fuerza la tenemos, sí, son 70 newton. Altura la tenemos, sí, la calculamos, son 12 metros. Trabajo neto son los 600 joules. La masa no la tenemos, pero sabemos que masa por gravedad es el peso, y a eso sí lo tenemos, son 50 newton. Y la altura de vuelta son 12 metros. Bueno, calculamos, sería 70 por 12, 840 joules, 600 joules y 600 joules. Resolvemos esta suma y después la división, y nos daría que el seno del ángulo es igual a 0,7. Pasamos al seno como arcoseno, y nos quedaría que el ángulo de esta pendiente sería 44,43 grados. Bueno, esa sería la medida del ángulo que nos están pidiendo calcular. No sé si les quedó alguna duda o se perdieron en algún lado. Estaba medio para marearse este ejercicio, así que capaz que sí, seguramente se deben haber perdido en algún lado. Álvaro Ahí, Jorge. dice, ¿podrías volver a explicar cuándo igualó el trabajo neto a la energía potencial? Gracias. Ok. Bueno, este Solo ejercicio... esa parte. ¿Cómo? Solo esa parte. Bueno, bien. Este ejercicio es un ejercicio de conservación de energía. ¿Por qué es conservación de energía? Porque no tenemos una fuerza de roce, o sea, no tenemos una fuerza que nos disipe la energía que lleve. Siempre que tengamos un sistema de lo que sería un movimiento, en este caso, la energía, perdón, no va a variar desde el inicio al final. O sea, no tenemos algo que nos saque energía. O sea, que la energía tanto en A como en este punto, como en este punto, como en este punto, hasta el último punto que tengamos, si no hay fuerza de roce, se va a mantener igual. Entonces, el ejercicio nos está diciendo que de modo desplazarse de A se efectuó sobre el cajón un trabajo neto de 600 joules. 600 joules vendría a ser lo que sería de energía, el trabajo neto. Como no tenemos fuerza de roce, se va a mantener siempre constante. Ese va a ser el trabajo que nosotros tenemos. Entonces, tanto el trabajo acá como el trabajo acá al final va a ser el mismo. Entonces de ahí nosotros podemos calcular lo que sería la variación de energía potencial. Yo pongo acá igual a la variación de la energía potencial porque yo necesito calcular o conocer la altura. Entonces nosotros a la energía potencial utiliza la altura. Así que bueno, simplemente por eso lo utilicé. Pero es porque al no haber energía que se pierde por la fuerza de roce, se va a mantener constante en todo el movimiento. No sé si con eso se te aclaró la duda o no, así busco otra forma de explicarlo. Sí, gracias. De 10. Respondió Jorge. Excelente. Buenísimo. Cande pregunta de dónde salió la altura. La altura. No, ahí explico. Bueno, también de la energía potencial. Nosotros sabemos que no se disipa la energía.
O sea que el trabajo neto va a ser igual a la variación de energía potencial. La variación de energía potencial, nosotros recordemos, ahora lo voy a escribir acá, que la energía potencial es igual a la masa por esas letras que tengo, que son escribir a Parkinson. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Acá nosotros al poner variación de la energía potencial, ¿qué quiere decir este triangulito de variación? Que es la final menos la inicial. O sea que sería masa por gravedad por altura, en este caso final, menos masa por gravedad por altura, pero la altura inicial. Lo voy a escribir solo esto porque no me va a alcanzar el espacio. La energía, perdón, la altura inicial a nosotros no nos dan de dónde empieza, pero nosotros, al poner nuestro sistema de referencia, podemos poner donde nosotros queramos la altura inicial. Entonces ya la altura inicial la voy a poner en A, que 0, o sea 0 metros sea A. ¿Para qué yo hago esto? Para que la altura inicial sea 0. Al hacerse 0 la energía inicial, todo este término se me va a anular. Entonces al anularse todo este término se va a hacer 0 y me va a quedar que el trabajo neto va a ser igual a la masa por gravedad por la altura. Y acá está la altura que yo estoy sacando para lo que sería este ejercicio, esta altura. Esta altura sería la altura en B. Capaz que ahí se entiende un poco mejor. Y esta altura es la altura en A. La altura en A va a ser igual a 0 y la altura B va a ser esta altura, la altura H. Entonces, ya tenemos lo que sería el trabajo neto, la masa por gravedad es el peso, así que también lo tenemos, simplemente despejamos lo que sería la altura en B. Lo despejamos, nos quedaría trabajo neto sobre masa por gravedad, y ahí ya sacamos lo que sería la altura, que son los 12 metros. No sé si esa era la duda. Sí, De 10. sí se entendió. Bueno, Bueno, no sé si queda alguna otra duda. Bárbaro, Álvaro. Yo creo que no hay más dudas, creo. Nada, de 10, buenísimo. Mejor si se entendió.